Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen: ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia recuerda a un santo que no sé si es el primero nacido en esta tierra americana, pero si no es el primero, es de los primeros. Me refiero a San Juan Diego, aquel que tuvo el privilegio extraordinario de recibir la aparición de la Santísima Virgen en la colina del Tepeyac, nuestra Madre de Guadalupe. San Juan Diego, seguramente nadie hubiera pensado en su época que hubiera sido un santo. Era probablemente de la etnia mexica, de los aztecas, y seguramente pronto se sintió atraído por el mensaje del Evangelio. Sabemos que en el momento de la aparición era un catecúmeno y que iba andando, recorriendo una gran distancia a recibir su catequesis. Por lo tanto, estaba interesado en esta nueva religión que traían aquellos que habían conquistado su país. No era sencillo esto. La mayoría de los mexicanos, aunque México era un país muy plural, ¿verdad?, con tribus muy distintas, enfrentadas entre sí, no tenían mucho interés todavía en esa nueva religión. Llevaban poco tiempo los conquistadores allí en aquella tierra. Va a ser precisamente a raíz de la aparición de la Virgen en el Tepeyac donde se produce un cambio radical. El interés se vuelve muy intenso y las conversiones se multiplicaron. Pero lo que más me llama la atención de San Juan Diego es que en un primer momento se niega a hacer lo que la Virgen le pide. Yo no sé si ustedes conocen la historia, ¿no? Como la Virgen se le aparece y después queda con él y él no va, ¿no? Él no va. Y entonces la Virgen le busca, ¿no? Y él pone una excusa, diciendo que tenía un pariente enfermo, me parece. Bueno, es decir, cuando alguien, incluso una persona elegida por Dios, como San Juan Diego, tiene delante una situación difícil, muchas veces dice: búscate a otro, ¿no? Hay un hecho muy famoso en el Antiguo Testamento, que es Jonás, ¿no? Tenía que ir a predicar la conversión a la gran ciudad de Nínive y hizo todo lo contrario. Se metió en un barco y se metió en el Mediterráneo, justo en el sentido opuesto a donde estaba Nínive. Ya sabe la historia, la tormenta, le tiran por la borda, se lo traga una ballena y lo arroja a las playas para que vaya y haga lo que Dios quiere. Y creo que esto nos pasa muchas veces a nosotros. Sabemos lo que Dios quiere, pero nos cuesta trabajo hacerlo. Nos cuesta trabajo porque ya de por sí es difícil, o quizá porque no nos sentimos suficientemente preparados y pensamos: el Señor tiene que encontrar a alguien que sea mejor que yo. Mejor como cualidades, mejor como santidad. El Señor merece a alguien mejor que yo. Otro ejemplo de esto fue el propio San Pedro, ¿no? Cuando San Pedro, después de haber visto uno de los milagros de Jesús, le dice al Señor: aléjate de mí, que soy un pecador. Y por supuesto, San Pedro tenía razón, era un pecador, no estaba exagerando, era un pecador. Y sin embargo, Cristo, con San Pedro, Dios con Jonás, y también nuestro Señor con San Juan Diego, no retira nunca su designio, no retira nunca la vocación. A San Pedro le dice, porque es humilde y porque dice la verdad: soy un pecador, le dice: ahora me puedo fiar de ti, te haré pescador de hombres. Y a San Juan Diego, la Virgen María, bueno,
Al fin, no hay que olvidarlo, una señora que lo que sigue, lo consigue. Qué difícil resulta decirle no a una señora, ¿verdad? Los señores lo sabemos muy bien. Qué dificilísimo resulta si encima esta señora es la Virgen María. A la Virgen nadie le puede negar nada. Pues tampoco San Juan Diego pudo negarle a la Virgen lo que la Virgen le pedía. Al final hizo aquello que ella quería, se fue a hablar con el obispo, estando segurísimo de que el obispo no le iba a creer, porque a él, que era un catecúmeno, le iban a creer que se le había aparecido la Virgen. Y ahí se produjo el milagro de las rosas y la tilma impresa con ese milagro que es que después de 5 siglos, la tilma, que es un tejido muy frágil, aguante con la pintura, es decir, aguante con la impresión. Yo creo que la lección para nosotros es esta. Cuando Dios te pida algo, no salgas corriendo. Él sabe, Él sabe. Él sabe, Él te conoce. Y desde luego te conoce más que tú a ti. Él sabe y Él te conoce. Eso no significa que no tengas que hacer bien lo que tienes que hacer, pero no tienes que tener miedo. Cuando uno estudia la vida de los profetas, descubres que es muy frecuente que los profetas tuvieran mucho miedo a aquello que Dios les estaba pidiendo, porque se sentían incapaces, se sentían pecadores, porque la empresa era muy difícil a veces, y sin embargo Dios te hace capaz. Y es verdad que no somos perfectos, ni tenemos todas las cualidades del mundo, y es verdad que seguramente miramos a nuestro alrededor y decimos, este lo haría mejor, este es más santo que yo, este tiene más elocuencia, este tiene más medios económicos, tiene más contactos. Es cierto, pero el Señor te ha elegido a ti te está pidiendo eso. Y cuando nos fijamos en tantas apariciones como se han producido del Señor o de la Virgen, muy pocas veces, yo diría que casi nunca, se ha aparecido o ha pedido ayuda a alguien que desde el punto de vista humano mereciera la pena. Nuestra Señora se apareció a Santa Bernadette, por ejemplo, en Lourdes, se apareció a 3 niños pastores, no eran riquísimos ni influyentes, en Fátima, se apareció a una monja muy frágil en Polonia, a Santa Faustina Kowalska. Es decir, no le importa tu debilidad, tu pequeñez, y quizá incluso hasta no le importa tu pecado. Lo que le importa es que tú te dejes llevar. Él es el pintor, nosotros somos pinceles. Dejémonos llevar por el pintor y hará grandes cuadros, aunque el mérito, desde luego, no sea nuestro. Que San Juan Diego interceda por nosotros para ser siempre obedientes a lo que Dios y la Santísima Virgen nos pidan. De pie, por favor.